primera materia aquí en el diplomado, en el módulo científico. Le puse el nombre de astronomía básica, pero bueno, más adelante vamos a ver el contenido de esta materia. Espero que cumpla con las expectativas. Debo decirles de antemano, digamos, la parte jocosa de que yo he sido todo el tiempo profesor de tiza y borrador, y bueno, me estoy enfrentando por primera vez a esta tecnología. Digamos que me había quedado algo así como en la primera década de este siglo. Pero bueno, espero que todo salga bien y con el apoyo de mis compañeros aquí que me van a ayudar, espero que todo, bueno, marche como tiene que ser. Bueno, empezaría por mostrarle, y de hecho va a ser así, y de hecho va a ser así, esto se va a presentar básicamente en una serie de diapositivas de PowerPoint, que vamos a ir explicando, a pesar de que haya en algunas de ellas una explicación insertada, pero vamos a irlas explicando y de eso va a consistir el curso. Un poco la primera parte va a ser algo así bastante descriptivo, porque nos vamos a mover desde, qué sé yo, los modelos ancestrales con los cuales se representaba el universo, hasta ver unas cosas un poco más complejas, donde de hecho vamos a utilizar alguna vez o vamos a mostrar alguna fórmula, no la vamos a resolver, vamos a introducirnos un poco en matemáticas. Es bastante difícil hablar de física sin que haya una fórmula de por medio, pero vamos a intentar de que las cosas sean bastante suaves. Digamos, algo así como un poquito de geometría analítica, algo así qué sé yo, aquellas cosas que a lo mejor ustedes vieron alguna vez, como el teorema de Pitágoras, cosas así por el estilo. Y digamos, también un poquito de física de esa newtoniana, que si bien no resolvemos las ecuaciones, por lo menos vamos a utilizar los resultados para hacer análisis de lo que nosotros queremos. Bueno, comienzo por presentar la lámina de PowerPoint. Esto es un plagio que hice de mi compañero Ángel Díaz, porque fue el que la diseñó digamos, con ¿qué se llama? El significado del diplomado, que como dijimos es un diplomado en divulgación científico-astronómica. Por supuesto, tiene esta componente científica, pero que no vamos a profundizar en esas ideas, sino tratar de mostrar un conocimiento sin mucha profundidad, para tratar de formar o dejar información para aquellos que quieran, como diría, desempeñarse como divulgadores científicos, para los cuales necesitan tener un amplio conocimiento de lo que es la astronomía básica sin necesidad de profundizar. La divulgación científica es una labor encomiable, cuya función es transmitir el conocimiento científico a todo público, en un lenguaje sencillo y con estrategias pedagógicas y comunicacionales adecuadas, haciendo posible una comprensión acorde de las ideas y conceptos de determinadas áreas científicas en los distintos niveles de educación. Es así como un divulgador científico es un profesional que, conocimiento firme sobre una determinada área, está capacitado para difundir, explicar, describir ideas, conceptos y fenómenos naturales de manera comprensible, mediante representaciones y recursos que logren expresar los fundamentos en forma fácilmente asimilable. Con esto lo que quiero decir, bueno, que un divulgador científico se debe manejar con buenos criterios científicos, pero con un lenguaje asequible, un lenguaje que pueda llegar a todo público, ya sean niños, ya sean adolescentes, ya sean personas mayores, ya sean gente con instrucciones o no, pero que les pueda dejar la idea de lo que significan los conceptos físicos. En particular, un divulgador científico en astronomía debe tener un amplio conocimiento de los fundamentos en astronomía básica, además de otro tipo de conocimiento, por supuesto. Desde la cosmovisión de las culturas antiguas, desde por allá, algo de eso le nombró mi colega Orlando Escalona, hasta los modelos actuales que describen el universo, que ya sabemos que son bastante complejos y que están llegando a cada momento bastante información, tanta información que a veces nos confunden.
generalmente en ese tipo de información que nos están llegando por Twitter, por todos esos medios de comunicación, muchas veces hay que separar lo que es verdad y lo que no es verdad. Ahí a veces aparecen unos divulgadores científicos diciendo cosas que no son ciertas, que como no tienen la herramienta científica, por decirlo así, de esa manera, terminan diciendo cosas que realmente confunden y rayan en la fantasía. Bien, sigamos un poquito más adelante. Sí. Aquí les voy a mostrar el contenido y nuevamente, por aquello de que hay personas que pudiesen estar leyendo esto, pudiesen estar viendo esto en pantallas pequeñas y no logran leerlo, lo voy a leer. Bueno, digo lo que había dicho anteriormente, digo, aunque muchas culturas ancestrales han dejado evidencia del interés por los fenómenos astronómicos, asociándolas con hechos divinos, terrenales o simplemente de faena, se mantiene la convicción de que fue en la antigua Grecia donde surgieron los estudios sistemáticos que dieron origen a la astronomía esa que conocemos ahorita, como la disciplina científica que hoy conocemos. En este sentido, este curso se ha diseñado bajo una línea cronológica ajustada a este precepto. En principio, comenzaremos con la interpretación de los más representativos pensadores antiguos, como Sócrates, Platón, Aristóteles, Ptolomeo. Seguidamente se estudian los modelos cosmológicos que se establecen a finales de la Edad Media, cuando comienza el Renacimiento, con representantes como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Tycho Brahe y Johannes Kepler. Por cierto, yo digo Tycho Brahe porque me gusta decirlo, el pronunciamiento es Tycho Brahe, pero cuando yo digo Tycho me suena así como esos sobrenombres que ponen en Oriente o que nosotros ponemos aquí en nuestro país como tal. Seguiré diciéndole Tycho Brahe así, con confianza. Luego se examinan las 3 leyes de Kepler sobre las órbitas de los planetas. Y en el contexto de la geometría plana, aquí empieza, digamos, a entrar un poco de matemática, se destacan algunas propiedades de las elipses como parte de la familia de las llamadas secciones cónicas, elipses, parábolas e hipérbolas, y se asocian con las órbitas descritas anteriormente. A través, y ahora sí, viene la física, a través de la ley de gravitación universal de Newton, se describen las órbitas, pero desde un punto de vista físico, destacando los aspectos más importantes para identificar cada tipo. Examinando más adelante, examinando los ciclos de movimiento de cada uno de los planetas en el sistema solar, se describen las repercusiones sobre los medios ambientes internos. O sea, qué es lo que pasa, las estaciones, todo aquel tipo de cosas que más o menos conocemos. Asimismo, en el caso de la Tierra, se describen, repito, las estaciones, solsticios, equinoccios, como fenómenos asociados a la traslación. Se discuten los fenómenos asociados a la presencia de la Luna, como son eclipses, fases lunares, marea. Más luego se habla de movimientos retrógrados que muestran algunos planetas. Se describe lo que significa una alineación o una conjunción de astros, como lo que son ilusiones ópticas. Sobre el análisis de las propiedades de las órbitas de los cometas, se indica cómo se deduce el periodo y procedencia de estos astros. A partir de esto último, se identifican las distintas zonas del sistema solar, quiero decir, las distintas zonas más allá de los planetas. Y por último, para finalizar este curso, hacemos una descripción, tal vez no sea tan detallada, de los llamados exomundos. Por ahí me imagino que estaríamos finalizando, y como estos exomundos se han puesto ahora de moda, vale la pena llegar hasta allá para tener más o menos conocimiento de qué se trata cada uno de estos llamados exomundos. Cuando yo me refiero a la antigua Grecia, estoy hablando bueno, de a 500 años antes de Cristo hasta más o menos 200 años antes de Cristo, aunque ahí pongo a Ptolomeo, que es desde el siglo II. Y entonces trato de sacar con pinza, aun cuando hubo muchos pensadores y se formularon muchas teorías, uno puede decir que los más destacados, tal vez me equivoco un poco en esto, pero es algo así como Sócrates, que vivió en los años 430 y 322 a.C., Platón, ¿quién no ha oído hablar de él? Que vivió entre los 427 y 347 a.C., pero de todos esos pensadores que estuvieron en esa línea de tiempo, parece que fue Aristóteles quien realmente heredó todos esos pensamientos y pudo construir un modelo. De hecho, el modelo que realmente vamos a tratar es ese modelo
de Aristóteles, que de alguna manera tiene esos complementos o, si se quiere, condimentos de todos esos pensadores que estuvieron antes que él, pero él pudo hacer un compendio de todo eso y formular efectivamente un buen modelo del universo que estuvo funcionando por mucho tiempo. Tanto así que recibió una modificación por allá en el siglo II, ya que estoy hablando después de Cristo, cuando Ptolomeo perfecciona efectivamente ese modelo. Pero en principio de lo que nosotros vamos a hablar es de las ideas, de las concepciones que hay ahí. Por supuesto, cuando hablamos de cada uno de estos pensadores, inclusive hablamos de Aristóteles, la imagen que ellos tienen del universo, bueno, es la imagen que a lo mejor pudiese tener alguna comunidad aislada que no tuviese contacto con lo que nosotros llamamos civilización y se forma, por supuesto, sobre sus ideas, tiene conceptos de lo que es el movimiento, de lo que es el cielo, lo relaciona con dioses, dice que los cuerpos se mueven de alguna manera, bueno, y le pone todos esos condimentos que hay ahí. Efectivamente, cuando sucede todo esto, que es lo que estamos viendo, bueno, ahora aparecen estos pensadores y podría ponerle algo como un resumen para comenzar de lo que ellos tenían así en lo que sería para nosotros la prefísica. Prefísica quiero decir yo, por ejemplo, el estudio del movimiento. Lo que era para ellos básicamente la mecánica, que todavía no tenía ninguna ley así bien asentada, sino que, bueno, estaba ahí dispuesta sencillamente a la observación. Pero estos modelos que se consolidan aquí, sobre todo el modelo de Aristóteles, tiene una particularidad bien buena, que es uno de los pocos modelos de esa época que realmente no se fundamenta, digamos, en el aspecto teológico, por decirlo así, de esa manera, que la parte dogmática no está jugando ese papel tan importante allí, o sea, tan profundo, no es dominante, sino que más bien se mueve sobre una lógica de las concepciones y los conceptos que se tenían en este momento. De hecho, podemos hablar, la parte que nos interesa allí, de la clasificación de los movimientos. Y efectivamente, en ese mundo aristotélico, por decirlo de esa forma, hablamos de un movimiento artificial. Los objetos pueden moverse con un movimiento artificial provocado por un agente externo. Ahí estamos hablando de, qué sé yo, si una persona arrastra algo, la empuja, la mueve así de alguna manera, que no se trata de un movimiento natural, espontáneo de los cuerpos, sino que sencillamente están siendo accionados, por decirlo de alguna forma, por un agente externo. Otro tipo de movimiento que apareció, y tal vez el que más nos va a interesar, es el que llamaron movimiento natural, que se origina por la naturaleza de los objetos. En particular, yo pondría aquí como ejemplo lo que nosotros conocemos con caída libre. Esto es, suelto un objeto y ese objeto se va a mover siempre de una forma casi fija, por decirlo de esa forma. Se habla también de movimiento violento, que es el movimiento en oposición al movimiento natural. Por ejemplo, el lanzamiento de un cuerpo hacia arriba. No es natural que el cuerpo se mueva, sino que, bueno, se le provocó ese movimiento de alguna manera, se soltó, se dejó libre y el movimiento se llama violento. Pero en particular, de todos estos movimientos, nos va a interesar esto, el movimiento natural. ¿Qué significaba para ese entonces, para esa época, ese movimiento natural? Y me voy a referir básicamente a Aristóteles por lo que dije anteriormente. En el caso del movimiento natural, Aristóteles tenía un modelo bien bonito. O sea, para mí es bien bonito. Él dividía el mundo básicamente en dos regiones. Una región que llamó una región supralunar, donde los movimientos son continuos, el movimiento es continuo, no tiene ni principio ni fin, los cambios son suaves, manteniendo una periodicidad exacta, y donde existía un único elemento para formar todo lo que había en ese mundo. Como su nombre lo indica aquí, era el mundo que correspondía efectivamente al espacio que habría más allá de la luna. Imagínense eso. Más allá de la luna se habla de un éter. Por cierto que esta idea del éter se ha movido todavía hasta principios de este siglo. Se podía hablar de por supuesto, bajo otra óptica. Pero bueno, hay quien sigue inclusive buscando éter, pero ya bajo otra concepción.
Por otra parte, se hablaba de un mundo sublunar donde es la región de nosotros, donde nosotros habitamos, donde bueno, no existe el caos, ya los movimientos no son tan bonitos, ya los movimientos no tienen esto, sino que son un poco caóticos. Pero y que estaba, para ello estaba compuesto por cuatro elementos que ocupaban cuatro zonas dispuestas en altura. Cuando digo en altura es que ponían a la Tierra como el elemento, como el lugar para el elemento tierra, que estaba mucho más bajo. Un poco más arriba se encontraba el lugar que correspondía al agua, como el segundo elemento. Un poco más allá aparecía el elemento, quiero decir, el lugar del aire, y más allá, por supuesto, el lugar del fuego. Todo cuerpo en este momento, o mejor dicho, quiero decir, para este modelo, se admitía que estaba conformado por estos cuatro elementos, con ciertos porcentajes. Un porcentaje de fuego, un porcentaje de aire, un porcentaje de agua, un porcentaje de tierra. Y los movimientos, el movimiento natural, esta cosa yo pongo aquí como el movimiento de caída libre o de ascenso, podían ser descritos bien bonito a través de este modelo. Porque en este modelo la idea que hay no es muy física, pero se habla de una tendencia. La tendencia de que los cuerpos tienden a ocupar el lugar que le corresponde de acuerdo a la composición que tiene. Me explico. Si el elemento, si el cuerpo al que estamos trabajando tiene más tierra, tiene más elemento tierra que agua, ese cuerpo va a tender a irse hacia la parte inferior. Si lo que tiene es más agua como elemento, como componente que tierra, y los otros dos, bueno, se irá a este lugar que nosotros, que ellos llamaron agua, el lugar que le corresponde al agua. Lo mismo va a pasar con el aire, lo mismo va a pasar con el fuego. Mira, con esto se pudieron explicar cosas bien bonitas como esto. Por ejemplo, el hecho de que yo lance una piedra a un estanque y la piedra se vaya al fondo, lo podrían explicar diciendo sencillamente que la Tierra tiene mucho más componente del elemento Tierra que de los otros y que por lo tanto tiende a ocupar el lugar que le corresponde. Y en este caso, el lugar que le corresponde es esa parte de abajo donde hallamos el elemento Tierra. O porque un corcho pudiese flotar sobre un vaso. Por supuesto que yo pongo, la fotografía que yo pongo aquí no es de allá de Grecia, por supuesto, de esa Grecia. Pero ¿cómo explicar que un corcho flota y unas monedas se hunden? Bueno, sencillamente diciendo que el corcho tiene mucha mayor cantidad de aire dentro de sus componentes que agua y que por lo tanto trata de ocupar la zona que le corresponde. ¿O por qué las monedas están por aquí abajo? Bueno, porque tienen más elemento tierra que otro tipo de cosas y por lo tanto se van al fondo. ¿O porque unos flotantes estarían por aquí? Bueno, el contenido de aire es mayor y por supuesto tienden a subir. Esto inclusive hay una explicación bien bonita que alguna vez vi por ahí donde decían, bueno, ¿por qué? ¿Cómo explicar que si se forman unas burbujas en el fondo de un estanque o de un depósito, estas burbujas tienden a ascender y explotan hacia arriba? Bueno, cualquiera de nosotros ha hervido agua de alguna manera. Si ha hervido agua, ha visto que las burbujas suben y se van hacia arriba, se desprenden de alguna manera. Algo se le está entregando, en este caso, a las burbujas o al agua para que suban, asciendan hasta donde tienen que ir, al lugar que les corresponde. En este caso, las burbujas tendrían como mayor componente el aire. ¿O por qué el humo producido por una fogata se va hacia arriba? Se va hacia arriba. Bueno, ya dijimos que el lugar que le corresponde al elemento fuego está en la última capa de ese submundo que llamamos sublunar. Resulta que el humo, tal como nosotros lo podemos experimentar y como en este modelo lo podía explicar, es una cosa que estaría compuesta con bastante fuego. Y si está compuesta con bastante fuego, sencillamente se iría a ocupar el espacio que le corresponde. Y el espacio que le corresponde es ese que le habían reservado dentro de esa categoría ascendente al elemento fuego. O más aún, ¿cómo explicamos nosotros que si hervimos agua, ese vapor que se forma allí, ese vapor que se forma allí se va hacia arriba? Lo único que nosotros pudiésemos explicar, si estuviésemos
allá en esa Grecia, diríamos sencillamente que en la medida que nosotros estamos hirviendo el agua, le estamos entregando fuego, y si le estamos entregando fuego a este señor, estamos formando, qué sé yo, un cuerpo que tiene más contenido de fuego que de los otros dos. Y si tiene más contenido de fuego, por supuesto, se va a ir hacia arriba, va a formar las nubes. En este caso, quedarían ahí a medio subir porque tendrían una buena componente de agua y tendrían una buena componente de fuego, estarían ahí. Pero ¿qué pasa dentro de este modelo si se pierde la componente fuego por algo que suceda ahí? Bueno, si se pierde la componente fuego, lo que queda es agua, y el agua sencillamente va a precipitar y va a caer en forma de lluvia. No sé ustedes, pero a mí este modelo me gusta, es bonito, a pesar de que este modelo no es susceptible, no aguantaba en ningún momento una experimentación, que fueron las cosas que vinieron después. Este modelo se mantuvo por mucho tiempo y funcionó, chévere. Pero más allá de esto, del modelo, digamos que Aristóteles, o en ese mundo, siguiendo básicamente este modelo, pudo construir vuelvo y repito la palabra modelo, pudo construir un modelo del universo. Porque ahora sí, chévere, la parte inferior de toda esa zona correspondía al elemento tierra, de tal manera que podía decir algo como esto. Decir, bueno, digo aquí, vuelvo y leo porque sé que alguien puede estar leyendo esto en pantallas pequeñas. Digo aquí, Aristóteles, con muchos argumentos, pudo asumir que la Tierra era esférica. Hubo personas que trabajaron con esto, se dieron cuenta viendo paralaje, viendo posiciones, qué sé yo, y adecuaron muchos modelos a que la Tierra era esférica. Partiendo de eso, Aristóteles concibe un modelo del universo con poca regulación dogmática, como le dije anteriormente, basando su modelo en los fundamentos del movimiento natural del que hablamos anteriormente, y una cosmovisión geocéntrica que dominaba en esa época. Cuando digo una cosmovisión geocéntrica, porque estamos hablando de que, bueno, ya se venía planteando de alguna manera que la Tierra era el centro del universo. Mira, como le dije anteriormente, imagínense una comunidad por allá perdida en el Amazonas que no tenga contacto con el resto de la civilización. Para ellos, al igual que debe haber sucedido con los griegos aquí, todo el resto del universo estaría rotando alrededor de ellos, y tener una concepción geocéntrica, o en este caso androcéntrica, era casi inmediata. O sea, uno se la formula de casi inmediata. Hasta un niño que no tenga que no haya sido enseñado, por decirlo de esa forma, también podría llegar a un modelo así de este estilo. Bueno, pero vean lo siguiente. De acuerdo a Aristóteles, el mundo sublunar estaba compuesto por un núcleo que correspondía al lugar natural en el que permanecía el elemento tierra. Rodeado se encontraría una capa esférica que correspondería al lugar destinado al elemento de agua. En torno a este último, una zona un poco más arriba correspondiente a la esfera de aire, y por último, la región ocupada por el fuego. Todo esto sería la estructura de ese mundo sublunar. Pero un poco más allá, moviéndose con distintas velocidades, concéntricos con el núcleo interior, estarían de hecho las estrellas y los planetas. En este sistema, moviéndose las estrellas, los planetas, digamos, en diferentes esferas concéntricas con la Tierra, concéntricas con ese núcleo del que hablamos anteriormente. Las estrellas incrustadas en ciertas esferas, la Luna, el Sol, todos los planetas que se conocían, incrustados en cada una de esas esferas, y las esferas moviéndose con diferentes velocidades, de tal manera que era lo que producía en todo caso el movimiento relativo. Tanto así que para ese modelo la esfera más cercana a la Tierra, por así decirlo, era la correspondiente a la Luna, mientras que las estrellas estarían acopladas en una esfera mucho más lejana y con un movimiento un poco más lento. Evidentemente, en este modelo, la Tierra es un cuerpo estático, situado en el centro del universo. O sea, la Tierra no se mueve, es estática, no rota para nada. Es lo que estaríamos diciendo desde el modelo aristotélico, el que
surgió en esa época. Estaríamos con una representación más o menos de este estilo, algo así como esto. Les decía, bueno, núcleo, tierra, agua, aire por aquí, como que lo digo rapidito antes que se vaya a frenar otra vez. Estaríamos hablando de fuego y esto corresponde a la región sublunar. De aquí en adelante tendríamos la región supralunar, donde estaría por aquí la luna, qué sé yo, uno de los planetas, el sol, otro planeta por aquí, y por último, por allá, bien lejos, las estrellas lejanas, moviéndose con una velocidad bastante pequeña. Ese era ese mundo, y les repito que está basado en ese modelo del movimiento natural que tienen los objetos. Esto, si se quiere, era una región más o menos asociada a lo divino, y esta es la región terrenal, donde vivimos nosotros, donde se vivía y qué sé yo. Aquí dice, aunque el modelo de Aristóteles describía satisfactoriamente muchos de los fenómenos observados, tanto en el mundo sublunar como en el supralunar, existían algunos detalles que no terminaban de encajar en dicho modelo. El modelo era exitoso, pero todavía habían detallitos ahí que no dejaban de alguna manera tener una confirmación 100% de que el modelo era válido. Tal vez uno de los ejemplos se refería al movimiento retrógrado que se observaba en algunos astros. Era movimiento retrógrado, como el nombre lo dice, es un movimiento un movimiento que iba hacia atrás, salía del orden natural de lo que había en ese modelo, o sea, los planetas y todo aquello moviéndose de alguna manera, y de repente observaban que algo se iba a un movimiento retrógrado. Ok, en todo caso le decía que sí, efectivamente el modelo ya, mira, había pasado bastantes años de ese modelo, seguían ahí las cositas, pero estoy hablando así casi 300 años más o menos. Entonces es así como Claudio Ptolomeo, astrónomo y matemático greco-egipcio, es decir, que nació en Grecia pero vivió todo el tiempo en Alejandría, perfeccionó el modelo geocéntrico, mantuvo esa visión geocéntrica, dando una nueva visión donde las estrellas se movían en trayectorias circulares, como se planteaba inicialmente en el modelo de Aristóteles, pero que los planetas se movían en unas trayectorias complicadas descritas por la combinación de un movimiento circular que llamó epiciclo en torno a un punto, y este punto se movía a su vez en torno a la Tierra en una trayectoria circular a la que llamó deferente. Un poquito les muestro esto, pero fíjense que no se desprendía de ninguna manera del modelo geocéntrico, manteniendo la Tierra en el centro. En esta forma se podía explicar el movimiento retrógrado manteniendo el carácter geocéntrico. Claro, ahora sí se ponía ese movimiento que él le dio a los planetas y mantuvo el carácter geocéntrico. Entre los muchos éxitos de este modelo, parece mentira, se puede destacar el hecho de que podían calcularse los eclipses mediante unos cálculos bastante complicados. Por eso parece que mucha gente no se metía con este modelo, porque los cálculos eran complicados. A lo mejor era Ptolomeo y quién sabe, alguno de sus discípulos que lo podía hacer. Pero bueno, imagínense en un modelo como este, geocéntrico, que ya sabemos que no es el que nosotros tenemos actualmente, y que se pudieran hacer ese tipo de cálculos. Bueno, el modelo era más o menos algo así como esto. Se hablaba de un movimiento para los planetas alrededor del Sol, todo lo otro se mantenía más o menos igual, y de un movimiento alrededor de un punto sobre la órbita de estos planetas. Esto mantenía, de hecho, un carácter geocéntrico, pero explicaba de alguna forma el movimiento retrógrado que tenían los planetas que se observaba. De hecho, ¿verdad que aquí se me cambiaron de orden una cosa? En la parte de arriba debería aparecer toda una historia de Ptolomeo, pero algo pasó ahí. Bueno, de todas maneras, veamos, el movimiento, ahora sí le pongo un poquito de dinámica, era algo así, más o menos de esta manera. La Tierra en el centro,
y los planetas moviéndose así, de esta manera. Claro, ahí hay que meter muchos elementos para tratar de explicar una cosa como esta, pero el modelo funcionó, chévere. Ahora sí se veía que cuando los planetas se movían en algo como esto, llegaba un momento que retrocedían y volvían de nuevo hacia adelante, que es lo que pasa en ese movimiento retrógrado, por cierto, en el que se fijan muchos astrólogos y lo usan para predecir no sé cuántas cosas raras, a pesar de que eso es un movimiento aparente. A lo mejor esos astrólogos siguen ese modelo de Ptolomeo que hace rato lo dejamos atrás. Pero bueno, dice, a lo largo del tiempo fueron muchos los elementos que hubo que agregar al modelo de Ptolomeo, para salvar las inconsistencias que iban surgiendo. Algo que tenía que ver con el movimiento ese retrógrado, o algo inclusive que había pasado con los eclipses que se predecían, y además se hacía bastante complicado, muy complejo. Aún así, este modelo se mantuvo vigente por casi 2000 años, bajo los cánones de la Edad Media, lo que se llamó la época del oscurantismo. Bueno, ahí no solamente ahora se vinieron los científicos, los astrónomos, y recuerdo que de alguna forma les dije que cuando Aristóteles concibe este modelo geocéntrico, básicamente lo hizo con convicciones de la física que tenía en ese momento, aunque era muy, muy inocente esa física, pero lo hizo sin el dogma religioso. El dogma religioso quedó un poco al lado, pero que sin embargo más adelante fue evolucionando el modelo, se le fueron agregando cosas y por alguna razón, bueno, por ahí estará escrito, la iglesia, y no me quiero meter con los católicos, pero bueno, aparece así en la historia, la iglesia lo adoptó como el modelo del universo, por aquello de que la Tierra quedaba en el centro, toda esa serie de cosas, éramos el centro de la creación y demás, y era difícil que alguien se desplazara, que alguien se desviara de ese modelo, porque, bueno, la historia lo dice, la Inquisición de alguna manera los mantenía callados. Esto hizo que esa época se le llamara el oscurantismo, no solamente en la parte de la ciencia, sino hay otras cosas que quedaron ahí. Sin embargo, ya a finales de la Edad Media, científicos de la talla de Copérnico, de Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, entre otros, desarrollaron ideas revolucionarias que dentro de un contexto de razonamiento lógico desplazaron a este modelo. Comenzaba lo que nosotros llamamos el Renacimiento. El Renacimiento, después de 2000 años ahí frenado, que no hubo evolución en todo esto, la evolución era muy pequeña, bueno, ahora comenzaba una época brillante. Repito, con personajes como Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, que pusieron en duda ese sistema geocéntrico. Nombro a estos 4 personajes como los más representativos de esa época del Renacimiento, pero seguro que si uno se va a la historia y comienza a revisar todas estas biografías, qué sé yo, se va a encontrar con muchos científicos en ese momento, muchos científicos que empezaron a desplazar ese modelo geocéntrico y adoptaron otro tipo de modelo todavía más convincente, tratando ahora sí de explicar en el universo a través de lógica, de la lógica que pudiese presentar alguna interacción, algún tipo de fuerza, aunque aún esas ideas estaban todavía en pañales. Bueno, de esos científicos que yo hablo, estoy hablando de lo que ocurrió más o menos por allá entre el siglo XV y el siglo XVII. No sé si recuerdan que en el siglo XVII por allá viene Newton y bueno, le pone, como dicen, la guinda a la torta, y si es verdad que deja el modelo geocéntrico, lo deja pataleando. Pero antes de eso, se encontraron personajes como Nicolás Copérnico, que sí construyó a través de una obra, lo pensó muy bien, un modelo no geocéntrico, sino que quitó la Tierra del centro y puso en el centro al Sol. Hizo esto. Esto
fue bien atrevido para la época cuando lo hizo, y bien atrevido porque se podía enfrentar a todo tipo de persecución por esto. Yo no sé si es que tuvo la suerte o la mala suerte, pero se sabe que poco tiempo después que Copérnico publicó su texto sobre la revolución de los orbes celestes, donde exponía un modelo heliocéntrico, murió. Puede ser que se haya salvado de la Inquisición. Además era monje. Además era, no sé si la palabra monje cabía ahí, era un clérigo, en todo caso. Y enfrentarse a su misma iglesia, bueno, hubiese sido fuerte. Un poco más allá, un poco ya, más allá en la historia, aparece un personaje bien interesante. Ese personaje es el que yo estoy nombrando, que le dicen Tycho Brahe. Me gusta llamarlo Tycho Brahe. Que hizo, de hecho, un registro preciso de la posición de los planetas a ojo desnudo. No solamente eso, sino clasificó más de 700 estrellas. Y vuelvo y repito, a ojo desnudo. Este era un tipo que se conocía el cielo en su época como nadie. Como decir, se conocía el cielo, ese cielo nocturno se lo conocía como la palma de su mano y tenía muchos datos. Hizo un trabajo impresionante. A ojo desnudo, bueno, se inventó, de hecho, él mismo inventó instrumentos, aparatos con los que pudo describir el cielo, ese cielo nocturno, el de estrella. Les recuerdo que en esta época no había telescopio. Todas las cosas que estaba haciendo ahí era, bueno, usando paralaje, usando sectantes, qué sé yo, y algunos otros instrumentos que él mismo construyó y que hizo, bueno, un estudio del cielo impresionante. Más luego, Kepler, que era, como decir, el asistente de Tycho Brahe, surge también aquí. Un tipo brillante también, muy brillante, al que se dicen que Tycho Brahe le negaba los datos, no lo dejaba trabajar. De tal manera que cuando Tycho Brahe murió, Kepler hereda, digamos, esos datos. Bueno, parece que fue la esposa realmente que los agarró, ya no iba a hacer nada con eso y se los entregó a Kepler. Y Kepler con eso hizo una de las formulaciones o estableció una de las ideas más brillantes para la astronomía. Él se dio cuenta, y así lo expuso, de que los planetas no se movían en círculos concéntricos y perfectos, como lo decía el modelo de Copérnico, sino que para que estas cosas se ajustasen, los planetas tendrían que moverse en elipse. Esto sí daba un buen golpecito a toda esta teoría que se venían para allá. Y además de eso, casi a la par que Kepler, estaba otro personaje también muy brillante, conocido por gran cantidad de inventos, pero en particular Galileo incursionó en muchas cosas, en la astronomía, aunque lo que me voy a referir aquí del invento que nos interesa, perdón, del descubrimiento, de la idea que nos interesa aquí, no es algo relacionado directamente con la astronomía, sino que este señor dio los primeros pasos a lo que se conoce como gravedad. Aquí lo simbolizo diciendo, bueno, dos cosas que caen al piso, independientemente del peso que tiene, bueno, por ahí pasan algunas cosas. Detallemos un poco sobre la biografía de cada uno de estos personajes. Me toca leer nuevamente. Nicolás Copérnico, clérigo y astrónomo polaco, a través de su obra sobre la revolución de los orbes celestes, presenta una novedosa teoría sobre el universo, en el cual la Tierra no está en el centro. En este modelo, la Tierra y los planetas giran en torno al Sol. Arrancaba lo que se llama un modelo heliocéntrico. Pero miren lo siguiente, puse aquí un asterisco, porque hago un llamado aquí abajo, porque aunque no existen registros precisos, se tiene evidencia de que el primero en proponer un sistema heliocéntrico, o sea, con el Sol en el centro, fue el astrónomo griego Aristarco de Samos, entre 3010 y 230 antes de Cristo. Solo que parece que todos los documentos de él se perdieron, se extraviaron, parecía que
no sé, el incendio de la biblioteca de día se perdió y parece que se me fue el nombre por un momento. Bueno, que quedan unos registros de alguien que hacía unos estudios y por ahí me acordaré del nombre de la persona que hace referencia. Pero bueno, volviendo aquí a lo que hace Nicolás Copérnico, él encontró lo siguiente. Para mantener coherencia en dicho sistema, Copérnico plantea lo siguiente. Primero, la Tierra es un planeta más, que al igual que los otros, gira en torno al Sol en círculos perfectos. Imagínate esa osadía, haber dicho que la Tierra gira en torno al Sol, que ahora la Tierra se mueve, chévere, pero si la Tierra se mueve, algo más va a pasar. Cada vuelta la completa en un año. Ahí le voy a hacer esta pregunta que se la dejo como reflexión. ¿Cómo se podía medir un periodo de un año antes de aceptar la teoría de Copérnico? Se la dejo ahí como reflexión para ver qué dicen ustedes. Otra de las ideas que viene dentro de este modelo es que la Tierra da vueltas alrededor de sí mismo en un periodo de 24 horas. Es necesario en este modelo que la Tierra dé vuelta para poder explicar el día y la noche. En los modelos anteriores, la Tierra era estática y todo giraba alrededor de la Tierra, inclusive el Sol giraba alrededor de la Tierra. Por otro lado, puso algo, un toquecito un poco, diríamos, subversivo, por decirlo de alguna manera, porque dijo que las estrellas son cuerpos lejanos que permanecen fijos y no orbitan al Sol. O sea, le estábamos quitando un poco de esa predominancia que tenían las cosas que estaban cerca de la Tierra con relación a aquello que estaba lejos, como era el caso de las estrellas. Y por último, dijo algo bien interesante y que por supuesto tenía y se explicaba dentro de su modelo, era que el movimiento retrógrado de los planetas no era real, sino que se trataba de una ilusión, producto del movimiento relativo entre estos y la Tierra. Ese movimiento retrógrado que llegaron a observar algunos astrónomos de épocas antiguas que lo describían como un movimiento real, inclusive en el modelo de Ptolomeo se ve. Ahora resulta que Copérnico dice, no, esto no es un movimiento real. Ahí lo que está pasando efectivamente que es un movimiento relativo entre los planetas y la Tierra, y ese movimiento relativo de alguna manera nos hace ver un retroceso en algunos planetas. Y es lo que se estaba describiendo en ese momento efectivamente como el movimiento retrógrado. Y mira, este modelo funciona, este modelo tuvo mucha importancia. Por supuesto, pienso yo, se me ocurre que de no haber muerto Copérnico, la iglesia hubiese hecho con él, la iglesia a través de la Inquisición hubiese hecho con él, bueno, quién sabe, papillas, alguna de estas cosas, porque todas las cosas que puso aquí eran bien atrevidas en su época. Empieza, si se quiere, a dar luz, empieza esa época del Renacimiento, el oscurantismo se queda atrás, se está quedando atrás, porque ya las cosas que habían ahí, esos modelos, aferrados, si se quiere, a un dogma, no podían explicar las cosas que estos modelos de alguna manera sí podían explicar. Bueno, ese es el caso de Nicolás Copérnico. Chévere. Un poquito más allá, vamos un poquito más allá sobre esto, el modelo heliocéntrico de Copérnico estaría descrito más o menos aquí, así, de esta forma. Y hubo algo que yo no creo que no lo mostré en la lista que había ahí, es que la Luna y la Tierra dejan de ser planetas, como eran los modelos anteriores, pero la Luna no solamente deja de ser planeta, sino que en ese modelo es degradada a un satélite, tal como lo conocemos ahorita. Eso de que en el principio el modelo geocéntrico que se presentó inicialmente, la Luna tenía la esfera más cercana al Sol, listo. En el modelo ya de Copérnico, en este modelo heliocéntrico, la Luna está fuera de ser un planeta y sencillamente la Luna
podríamos decir que indirectamente gira alrededor del Sol a través de la órbita de la Tierra. O sea, se mantiene girando la Luna realmente en ese modelo, orbita a la Tierra, más no orbita al Sol, por lo menos de manera directa. Vuelvo y repito y hago señas ahí, si voy rápido o qué sé yo. Bueno, por aquí me dicen que sí. No sé ustedes cómo lo llevan ahí. Hablemos de otro personaje. Este personaje que me agrada, realmente, las cosas que he leído de él, me agrada bastantemente. Sin embargo, yo tengo ese agrado de él, a pesar de lo que pone en la historia. Tycho Brahe no era un personaje suave, parece que era una persona muy iracunda, que tenía un genio pues, que se revelaba. Que se revelaba cualquier cosa. Parece que era difícil de contradecir. Es más, se dice que Tycho Brahe usaba una prótesis en la nariz, había perdido la nariz, usaba una prótesis de oro. Algo así como Michael Jackson era la cosa, que decían que tenía una prótesis ahí. Y que la nariz la había perdido en un duelo a espada, por supuesto, con un colega por una discusión de matemática. Me imagino si tuviese que enfrentarte ahora que tenemos tanta matemática, tantas contradicciones. Bueno, la pelea hubiese sido enorme. Además describen que el tipo le gustaban las parrandas. A pesar de todo lo que hacía, le gustaban las parrandas. Pertenecía a la alcurnia, era adinerado, tanto así que pudo montar su propio observatorio. Ese observatorio de ojo desnudo, como dije alguna vez. Bueno, se inventó instrumentos para medir y hizo, apartándolo de su vida, porque lo que estoy haciendo es como echar un chisme, apartándolo de su vida como tal, de esa vida que tenía ahí, a todas estas, fue un personaje increíble de la forma como descifró o conoció el cielo, ese cielo nocturno, que lo pudo medir, se conocía el cielo, como dije anteriormente, como la palma de su mano. Para ello usó instrumentos que determinó como sextantes, usó métodos de paralaje para medir posiciones y determinó la posición de los astros. Él recabó gran cantidad de información. Hay una anécdota bien bonita, que parece que Tycho Brahe regresaba de una fiesta o algo así. Bueno, a lo mejor en lenguaje coloquial y moderno diríamos venía medio enratonado, pero que ya era de noche, qué sé yo, venía y de repente miró al cielo y hizo que se parara el cochero, que se pararan las otras gente y que salieran, y señaló al cielo mostrando una estrella que no estaba ahí hace rato. ¿Se imaginan eso? Se dio cuenta, dentro de todas esas estrellas que estaban ahí, de ese montón de estrellas que conocía, que había una estrella que había aparecido hace poco. Eso puso también, cuando él publica esto, puso en tela de juicio los modelos anteriores, donde se decía que esos cielos por allá era inmutable, que no aparecía nada, que estaba, y resulta que Tycho Brahe descubrió una estrella que había aparecido de repente. Después de mucho tiempo se sabe que esa estrella que apareció fue la explosión de una supernova. La vio y dijo, mira, esa estrella no está ahí. ¿Quién de nosotros puede hacer ese tipo de cosas? Puede detallar una cosa así tan lejana. Increíble. Sigo admirando a Tycho Brahe por eso. Ya había dicho por aquí que inventó y construyó instrumentos de medida, utilizó el paralaje como un método. En última instancia, yo afirmo que Tycho Brahe, a pesar de que no lo tenía ahí, pudo mirar el cielo en 3 dimensiones, cosa que no hacemos nosotros. Si nosotros miramos al cielo, vemos la estrella y lo vemos en lo que llaman la bóveda celeste, y esa cosa apenas la vemos en 2 dimensiones. Y todas las cositas que se mueven ahí, las vemos que se mueven ahí en el cielo. Sin embargo, este señor, haciendo medidas bien precisas, a ojo desnudo, no había telescopio, llegó a localizar y clasificar estrellas, planetas, qué sé yo. Los planetas los tenía bien descritos y los tenía bien dateados. Y chévere así, porque eso fue lo que le hizo, eso fue lo que le dio luz, si se quiere,
a ese otro personaje que fue su allegado, fue a su asistente, aunque parece que los genios ahí no se consolidaban porque de alguna manera Tycho Brahe le negaba los datos a Kepler, que era la persona de quien voy a hablar más adelante. Bueno, hablamos de Kepler también, perdón. Antes de hablar de Kepler, si mal no recuerdo, el que viene es otro personaje antes de Kepler. El que viene es Galileo Galilei. ¿Quién no ha oído hablar de Galileo Galilei? Ese italiano, fabuloso, ese que dio brillo a la ciencia, que dio brillo a tantas cosas, que incursionó exitosamente en diferentes áreas, astronomía, ingeniería, física, matemática, creo que está de arte, incursionó Galileo, que por cierto, posterior de lo que voy a decir ahorita, tiene el honor, no sé si ponerlo así, de ser la primera persona que apuntó un telescopio hacia los cielos. De hecho, dicen que Galileo inventó el telescopio, o no encuentro por ahí que eso no es cierto. Realmente Galileo fue la primera persona que apuntó el telescopio hacia los cielos y empezó a escudriñar los cielos con un telescopio, dando una tremenda abertura a la astronomía que nosotros conocemos ahora, que nosotros conocemos ya hasta ahora. Pero bueno, de la parte que quería hablarles de Galileo es de esas reflexiones que él hizo, experimentaba solo, no sé dónde estaba metido, pero de alguna manera el tipo experimentaba con cosas que lo apasionaban. Y resumiendo un poco de esto, yo digo aquí que después de múltiples experimentos y metódicas reflexiones, Galileo llega a una asombrosa conclusión, una conclusión que va un poco a echar por tierra todavía el modelo ese que se mantenía ahí aristotélico, que todavía no había terminado de irse, que todavía no lo habían terminado de sacar. Y es que él llegó a concluir lo siguiente: después de experimentar con muchos cuerpos, con planos inclinados, con no sé qué otro tipo de cosas, él llegó a la siguiente conclusión. Si se suprime la resistencia del aire, dos cuerpos que caen desde la misma altura llegan al piso al mismo tiempo, independientemente de su forma, masa o composición. Imagínense esto, todavía para la época de Galileo, tal vez años antes, se mantenía aquella creencia de que los cuerpos se movían de acuerdo a su composición, de que estábamos hablando, qué sé yo, de fuego, aire, tierra y qué sé yo. Todavía no se había logrado descifrar, por supuesto, todas esas teorías que conocemos ahora, que tienen que ver efectivamente con la ya que me hace enseña que de algo, con la composición de los sistemas. Él, con esta novedosa premisa, Galileo casi va a desmontar definitivamente la idea aristotélica de que el movimiento natural de los cuerpos apunta hacia un rompimiento con el modelo geocéntrico imperante en la época. Para él, este revolucionario pensamiento daría paso al concepto de gravedad, que más adelante se va a convertir en una de las herramientas más importantes para la descripción de la dinámica y la estructura del universo. Estábamos diciendo algo como esto. Bueno, una plumita, una pesa, si yo pongo esto en el aire y los dejo caer, todo el mundo sabe que la pesa va a llegar primero al piso que la pluma que puse aquí. Pero la idea de Galileo iba un poco más allá, porque él dijo, bueno, yo no puedo experimentar de esta manera, pero si yo quito el aire y hago vacío, tal vez no lo podía hacer, pero él llegó a esta conclusión con otro tipo de experimento. Y dijo, bueno, si yo quito el aire y pongo el vacío, encuentro que estas cosas caen de la misma manera. Esto es revolucionario, muy revolucionario, porque si antes la pluma se movía despacio porque sus componentes eran más aire que no sé qué cosa y demás, ahora cuando quito el aire, resulta que tanto la pesa y la pluma caen de la misma forma. Se dice que a sus detractores, o que quisieron ser detractores, aquellos que lo enfrentaron de alguna vez, después que lo encerraron en la Torre de Pisa y todo ese cuento que hay por ahí, parece que cuando lo iban a visitar, no sabe, a lo mejor a llevarle desayunos, algunos de esos tipos de cosas, les dejaba caer piedra y otras cosas.
experimentó, qué sé yo, teniendo un objeto pesado y amorrándole un objeto muy liviano y encontraba que las cosas caían. Él decía, mira, pero si los objetos livianos tienden a subir y qué sé yo, pues esta cosa sigue cayendo igualita. Más bien lo que hace es añadirle más impulso en cualquiera de los casos. Bueno, vamos a ver si corre un video que tengo por aquí, que se los pongo porque es posible, si ustedes son profesores, qué sé yo, que pudiesen ponerlo en clase, porque es básicamente, es sencillo. De hecho, lo hicimos ayer entre una amiga de Pepseto que me está viendo desde aquí, Celina, los amigos de aquí, con un teléfono lo hicimos y espero que corra. El hecho de que los cuerpos, cuando caen libremente al suelo, lo hacen de la misma forma, ya fue inicialmente propuesto por Galileo, allá en el siglo XVI o XV, no recuerdo bien en este momento. Este hecho inclusive se ha experimentado de muchas formas, inclusive los astronautas de uno de estos viajes a Apolo lo probaron en la Luna, donde no hay aire. Pero nosotros lo podemos hacer tranquilamente en un salón con unos elementos muy sencillos, como es esta hoja de papel y este libro. De hecho, los voy a dejar caer y observen bien lo que pasa. Los dejo caer desde la misma altura y ustedes dirán, bueno, el libro cayó primero que la hoja de papel. Y si hacen la pregunta en ese salón de por qué ocurrió esto, se van a encontrar con respuestas como el hecho de que el libro es más pesado, tiene más masa, qué sé yo, que la hoja de papel, lo cual no es cierto. Porque fíjense cómo lo podemos realizar ahora. Vamos a dejarlo caer, pero esta vez voy a poner la hoja de papel sobre el libro y lo voy a dejar caer y observen muy bien lo que va a pasar. Como pueden observar, tanto la hoja de papel como el libro cayeron exactamente de la misma forma. Si fuera el hecho de que la hoja de papel tuviese menos masa que esto, el libro se hubiese ido hacia abajo y la hoja de papel caería detrás sobre el libro, pero acaban de ver que los dos cayeron igual. Otra manera de demostrarlo en el salón es agarrar la hoja de papel y arrugarla bastante, tanto como volverlo una bolita de papel y hacer exactamente la misma cosa. Fíjense lo que ocurre. Dejo caer ahora el papel, al cual no le agregamos masa, solamente le cambié un poco la forma, y los dejo caer. Como pueden ver, tanto la hoja de papel como el libro llegan al piso al mismo tiempo. ¿Qué ha pasado allí? Lo que ha pasado es que en principio, cuando puse el papel sobre el libro se encargó de reducir la resistencia del aire, le quitó básicamente la resistencia del aire. Cuando yo arrugué la hoja de papel, sencillamente lo disminuí el área que entra en contacto con el aire y por lo tanto disminuí la fricción. Significa lo siguiente, que si nosotros quitamos el aire, que si llegáramos a hacer este experimento en el vacío, evidentemente estos caen de la misma forma. Y cualquier cuerpo que caiga en el vacío va a sentir exactamente la misma aceleración independientemente de su composición, de su forma o de su masa. Como pueden ver, acabamos de demostrar que efectivamente esa propuesta de Galileo de que los cuerpos caen efectivamente de la misma forma, la podemos comprobar sencillamente haciendo esto. Quería hablar un poquito de Johannes Kepler, otro alemán, qué sé yo. Johannes Kepler, como lo digo ahí, bueno, fue un gran astrónomo y matemático alemán, científico, destacado en la época renacentista, y con la formulación de sus leyes sobre el movimiento de los planetas dio fundamento al desarrollo de la astronomía actual. Digamos que a partir de la teoría de Copérnico y de los datos astronómicos compilados por Tycho Brahe, Kepler formula 3 leyes cinemáticas para el movimiento orbital de los planetas. Y estas son unas leyes bastante novedosas, yo diría que revolucionarias. Una de las primeras leyes, y esto lo hace con esos datos que heredó, por decirlo de esa manera, de Tycho Brahe, es que las órbitas de los planetas son elípticas, con el Sol en uno de sus focos. Fíjense esto, hasta el momento se había salido del modelo geocéntrico y se había pasado a un modelo heliocéntrico, donde se decía que el Sol
estaba en una de las... que el Sol estaba en el centro, que los planetas giraban alrededor del Sol. En el caso del modelo de Copérnico, decía en órbitas circulares perfectas con el Sol justamente en el centro. Pero resulta que Copérnico trató de medir, trató de usar los elementos o los datos que le dejaba Tycho Brahe, y encontró que no, que las órbitas que se ajustaban no podían ser circulares, sino elípticas. La otra ley, también bastante novedosa, revolucionaria, y hasta en principio casi no se entendía, era el área barrida por el radio vector. Después fijaremos qué es el radio vector. Es el vector de posición tomada desde el Sol. Es igual, es la misma para iguales intervalos de tiempo. Esto, en principio, cuando uno lo dice así, no deja nada a la vista, pero más luego vamos a ver de qué se trata. Y una última ley que decía que el cuadrado del periodo de revolución de cada planeta, cuando estoy hablando del periodo de revolución, estoy hablando, por ejemplo, del caso de la Tierra, de un año, o qué sé yo, en el caso de Mercurio, que era un poco menos de un año, no recuerdo cuánto es exactamente, pero que el cuadrado de ese periodo, de ese tiempo que se tarda en dar una vuelta, es proporcional al cubo del semieje mayor de su respectiva órbita. Aquí hablé de dos elementos. Primero hablé del periodo, y ahora lo defino. Estoy hablando básicamente del tiempo que se tarda en planeta en dar una vuelta completa. Y estoy hablando del semieje mayor, aunque no he dicho nada con relación a las elipses. El semieje mayor es una característica que tienen las elipses, y vean que las elipses van a ser las protagonistas ahora, es la distancia que hay entre el foco, entre el centro de la elipse y el punto más alejado de la elipse. Más luego, con unos gráficos aquí, vamos a tratar de representar ese tipo de cosas, porque lo que acabo de decir ni yo mismo lo entendí, pero bueno, más adelante lo vamos a ver. La primera de estas leyes es deducida luego de los intentos por describir la órbita de Marte, tratando de consolidar la concepción heliocentrista de Copérnico y los datos obtenidos por Tycho Brahe para la posición de los planetas. Resulta que después de muchos intentos, tratando de consolidar esas dos cosas, de mantener un modelo geocéntrico, de usar los datos, nada, las cosas, ninguno de los dos estaban malos, digamos que las dos cosas estaban buenas, solo que ya la única trayectoria que lograba ajustarse a ambos contextos era justo una elipse. Y cuando digo a ambos contextos es manteniendo el modelo heliocéntrico. Y resulta que las trayectorias de los planetas, que ya las había medido Tycho Brahe bastante, habíamos dicho, con ese ojo desnudo del que nosotros hablamos hace rato, bueno, había encontrado que tratando de trazar las trayectorias, lo único que quedaba allí es que los planetas se movían en órbita elíptica, algo así como esto que aparece aquí. Esto podría ser alguno de los planetas, Marte, qué sé yo, la Tierra, lo que sea, y que se estaba moviendo así de esta manera. Esto de alguna manera pone un poco en contradicción el modelo, bueno, un poco no, bastante en contradicción el modelo heliocentrista de Copérnico. Porque si bien, como dije anteriormente, se había abandonado el modelo geocéntrico y se había adoptado el modelo heliocentrista, en vez del Sol estar en el centro, estaba en uno de los focos de la hélice de la trayectoria, cosa que empezaba a pegar duro. De hecho, empezaban a surgir preguntas ahí que, bueno, duraron mucho tiempo en el aire para poderlas responder. El centro podría ser esta cosa que está aquí, sin embargo, de aquí parecía que se ejercía la influencia para que ese objeto se moviera así de esa manera. Otra de las cosas que podemos explicar, bueno, esta ley que tiene, por cierto, no lo dije, lo digo ahora, tiene carácter cinemático, y cuando yo me refiero a que tiene carácter cinemático es que no hay una explicación detrás que nos diga por qué está ocurriendo ese tipo de movimiento. Y digo aquí que distorsiona geométricamente la idea heliocéntrica copernicana. No sé si esa palabra es válida, pero se me ocurrió para referirme al modelo de Copérnico.
e introduce nuevas interrogantes, como lo acaba de decir. ¿Por qué el Sol no se encuentra en el centro de la órbita? Muy bien, el Sol podría estar aquí. No sabemos cuáles son las leyes, no sabemos qué gobierna eso, pero el Sol, no, nada, está aquí y esto se mueve así de esta manera. Y como me dicen que me quedan tiempo, voy a pasar un ratico, voy a pasar un poquito rápido, me queda poco tiempo, voy a pasar un poquito rápido las otras dos, pero vamos a ver si la podemos explicar. La segunda ley de Kepler tiene que ver con el área barrida por lo que llamamos el radio vector. Si este es un planeta, el radio vector es esto que hay de aquí hasta aquí. Tomo el origen aquí y mido la posición del planeta. Y fíjense, bueno, aquí puse más o menos un cronómetro para que vieran qué es lo que ocurre y encontramos efectivamente que el área barrida es algo así como esto. Para cuando el planeta se encuentra por aquí, por esta zona. Pero si el planeta se encontrase por esta zona y midiésemos exactamente el mismo tiempo, este que está aquí, para ver su desplazamiento, encontraríamos que su radio vector ahora haría esto. Por supuesto, tiene una figura diferente. Sigue siendo algo ahí casi como un triángulo. Pero lo que dijo Kepler, o lo que encontró Kepler, no es que lo dijo, sino que lo encontró, es que el área de esta zona, imagínenla como un triángulo, y el área de esta zona eran iguales, eran equivalentes. No sé si aquí estábamos hablando de no sé cuántos millones de kilómetros cuadrados, que posiblemente en ese momento, por supuesto, no lo tenían como medida. Por aquí estábamos hablando exactamente de la misma cantidad. Pero esta ley tiene algo detrás bien importante. No sé si se fijaron que cuando el planeta se mueve por aquí, se mueve más rápido de lo que pasa por aquí, por esta parte. Resulta, bueno, él dice que estas áreas son así, de esta manera, pero además, como digo aquí, esta ley que compara las áreas barridas por el radio vector en intervalos de tiempos iguales sugiere que la velocidad es mayor cuando el planeta se encuentra cercano al Sol, por aquí, por esta parte. Y por el contrario, cuando se aleja, la velocidad disminuye. Esas siguen siendo, o mejor dicho, seguían siendo interrogantes, pero ¿qué más? Eso era lo que encontraba Kepler. Chévere. Y decimos, bueno, ¿qué pasó ahí? No sabemos. De hecho, todavía no se había descubierto qué era lo que mantenía a esos planetas ahí alrededor del Sol en esas órbitas tan extrañas. Bueno, ponía aquí lo de las velocidades. Y para terminar hoy, vamos a ver si esta cosa sale bien. Esta es la última que estaba haciendo como lámina. La tercera ley. Recuerda que la tercera ley hablaba de los periodos. O sea, los planetas moviéndose así de esta manera. Los planetas moviéndose así de esta manera. Decía, bueno, por aquí pongo algo rapidito para describir, que decía, las órbitas no son concéntricas, no tienen por qué tener el mismo centro. Lo que sí tienen en común es el foco. O sea, las órbitas podrían ser cosas como esta, una orientada hacia allá, otra orientada hacia acá. Lo que sí tendrían en común todos estos señores es el foco. El foco es donde se encuentra el Sol. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo que yo dibujé aquí, las puse concéntricas para lo que iba a decir, para hablar de esa tercera ley. Después uno podría poner esta cosa un poquito más detallada para ver las cosas cómo funcionan aquí, pero si lo hago con un dibujo aquí, se complica algo. Bueno, en todo caso, imagínense las hélices. En este caso, repito, la puse concéntrica, pero no es lo que tiene que suceder. Puse que los centros coincidían y, por supuesto, el foco. Estas órbitas podrían estar distorsionadas de alguna manera, orientadas de alguna otra forma. Pero la tercera ley habla de lo que sucede entre el movimiento del planeta y el tiempo que se tarda en completar un ciclo. Y dice, aquí pongo, en la medida que los planetas están más alejados del Sol, tardan más en completar una revolución. Su periodo orbital es mayor. Ese año, a veces uno habla del año mercuriano, del año de la Tierra, del año petroliano, qué sé yo, lo que sea. Simbolizo estas tres trayectorias aquí, la identifico con un 2, 3 para también adjudicárselo tanto al periodo, y a eso que llame semieje mayor en el caso anterior. Y el semieje mayor al que yo me refería es la distancia que hay desde el centro de la hélice hasta el punto más alejado. Resulta que estos dos señores de alguna manera están relacionados. Mientras mayor es el semieje mayor es el tiempo que se tarda en dar una vuelta. Una cosa ahí bien extraña, porque me está clasificando, me está diciendo que mira, que los planetas no pueden tener
cualquier periodo si se encuentran en una órbita como esta, que a cada órbita le corresponde un periodo, no es cualquiera, o sea que aquí no puede venir un planeta, colocarse aquí y moverse a una velocidad cualquiera, sino que tiene que estar ajustada a ese periodo que viene a ser regulado por este señor. Por supuesto, lo que se encuentra es que hay una correspondencia entre eso que llamamos semieje mayor, y que más luego vamos a hablar un poco sobre eso, y el periodo de revolución. Bueno, después de muchos intentos de esto, lo que encontró Kepler fue que el cuadrado del periodo estaba asociado al cubo de el semieje mayor, de que si yo hago esto, esto termina siendo una constante, o más allá, que el cuadrado de este periodo era proporcional a ¿cómo le llamé? A la semieje mayor. Fíjate qué importancia tiene esto, y con esto voy a terminar. Yo no sé si ustedes se han preguntado una vez, y eso cosas las vamos a tocar un poquito con detalle más adelante, o se preguntaron hace poquito, pasó por aquí cerca, y cada cierto tiempo pasa un cometa, pero en particular era muy sobresalió bastante, lo llamaban el cometa verde, y sobresalió bastante porque cuando calcularon el periodo, cuando se calculó el periodo, dio del orden de los 50.000 años. O sea, estábamos diciendo, creo que el 52 pusieron por ahí, estábamos diciendo que este cometa, la primera vez que pasó, bueno, por allá lo vería Ñardantar y quién sabe quién más, pero no hicieron registro, por supuesto, de esto. Y siempre surge la pregunta, tanto a veces con amigos o en algunas situaciones, con alumnos, qué sé yo, de cómo hacen para calcular ese periodo. ¿Cómo hacen para calcular una cosa así como esta? Pues si no tienen referencia de cuándo comenzó, si era periódico, qué sé yo y demás. Y la respuesta está aquí, en esto. Y digo que está en esto porque si de alguna manera se puede calcular este señor, que si de alguna manera nosotros podemos determinar este señor, efectivamente determinamos esto. O al revés, si nosotros determinamos este semieje mayor por algunas propiedades que tiene la elipse, que más adelante nosotros la vamos a ver, si esto se puede determinar en la órbita de ese cometa que pase por ahí, esto inmediatamente se puede obtener. Bueno, para cerrar esto, lo último que les voy a decir aquí, y que queda así como para lo siguiente, y espero que se reflexione bastante en lo que acabamos de decir, espero haber cumplido más o menos con las expectativas que habían ahí, es que evidentemente hasta ahora la protagonista principal en la descripción de la cinemática de las órbitas, digamos lo último, son las elipses. Esto sugiere que hay que hacer un análisis de esta figura bajo un enfoque de la geometría analítica para establecer las características que puedan ser asociadas a los fenómenos físicos a los que obedecen las trayectorias de los planetas y, bueno, y cualquiera de los astros que aparecen ahí. Con esto lo que les estoy diciendo, más luego de esto nos vamos a sumergir en algo que tiene que ver con las matemáticas, en este caso geometría plana. Por supuesto, no vamos a profundizar, pero vamos a sacar algunos resultados de ahí que nos van a servir para tener descripción del movimiento orbital de los planetas y los astros en el sistema solar. Bueno, hasta aquí llega lo de hoy. Creo que por allá me cortan. Espero que haya sido comprensible y que haya satisfecho de alguna manera las expectativas. Quito esto. Creo que ahora me dicen cierra el micrófono. Gracias por esos aplausos. Hasta me gusta. No los oigo, pero está chévere. Está bien bonito. Sí, nos sugieren aquí que tengamos una sesión de preguntas y respuestas. No me vayan a hacer tantas preguntas y me hacen preguntas facilitas, en todo caso, que yo las pueda responder de una vez. Bueno, le paso el control a Ángel para que modere este tipo de cosas. Gracias. Excelente, profesor Félix. Muchísimas gracias por su clase, por su ponencia, por su introducción, por todo el trabajo que nos presentó hoy. Excelente introducción. Tenemos por aquí al profe haciendo una seña que lo estamos viendo todos, que está haciendo la seña y es el que quiere conversar con seguramente el equipo técnico para que Félix está por allá. Ok, ¿qué vamos a hacer en la dinámica? Tenemos aquí al profesor Orlando Escalona al lado del profesor Félix Aguirre y vamos a aprovechar entonces de abrir una sesión de preguntas. Teníamos ciertos comentarios dentro del chat. No todos los podemos por tiempo. No tenemos chance con todos de poder
de poder leerlos, pero sí queríamos hacerle al mención a algunos porque fueron bien interesantes. Y sobre todo parte de lo que nosotros queremos lograr aquí, queremos que por lo menos podamos de alguna manera tener una interacción entre el personal, entre el público que se encuentra aquí. Bueno, por allí me voy a meter en camisa de 11 varas, pero había un comentario sobre la parte de la Biblia que hablaba de que la Tierra estaba en el centro del universo. Solamente les quería comentar aquí en algún momento que revisando un poquito el internet mientras se hacía la charla, hay una parte que dice que los que defendían la teoría geocéntrica de Ptolomeo citaban a veces las escrituras para demostrar su punto de vista, citando pasajes como Génesis 1, 14, 18, el Salmo 104, 5, Job 26, 7 e Isaías 40, 22. Sin embargo, y es importante resaltarlo, ninguno de estos pasajes afirma que Dios diseñó el universo con la Tierra en su centro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que simplemente, y después lo vimos en un comentario de Scarlett Anzola, donde se hacen alusiones y donde se hacen referencias a la Tierra, al Sol, al centro del universo, en función de la forma como se escribían los pasajes de la Biblia. Entonces, bueno, es un tema que por supuesto se desvía directamente de lo que tenemos aquí. Es no una lucha, es un enfrentamiento histórico, iglesia-ciencia, y la idea es que podamos ir de alguna manera comprendiendo los diferentes puntos de vista. Entonces, no necesariamente existe una mención específica de la Biblia a cualquier pasaje que tenga que ver con el heliocentrismo, o después posterior el geocentrismo, sino que hay alusiones en algunos casos a esa posición de los astros en el universo. Okay, más que un comentario, lo que quería hacer, o sea, más que una explicación con respecto a esa pregunta que hubo ahí, lo que quería era fijar lo siguiente. Yo creo que en esas interpretaciones, más que un geocentrismo, lo que se tiene es un androcentrismo, de tratar de poner al hombre justamente en el centro de todo. Es posible que de alguna manera lo seamos, no sabemos si hay más seres inteligentes, por decirlo así de esa manera, en el universo, pero mientras eso sea así, básicamente es eso, una idea androcentrista, pero físicamente el geocentrismo creo que hace rato fue desplazado y no queda por ahí. Bueno, eso era lo que quería comentar. Ok, profe. Tenemos por aquí palabras abiertas de David Prato. Si hace nuestra primera pregunta, por favor, y el profesor Orlando Escalona, seguramente acompañando al profesor Félix Aguirre, les van a dar respuesta. Por favor, David Prato, en el orden levantando la mano, y tiene la palabra. La pregunta David y la respuesta de los profesores Escalona y Aguirre. Muchas gracias, profe. De verdad que excelente primero, de verdad felicitar a los profesores. Gracias por dedicarnos de su tiempo. Eso es muy, muy loable y se agradece enormemente. De hecho, no era una pregunta, era tratar de contribuir con un tantito con la exposición del profesor Félix cuando hablaba del cambio del método del sistema de Ptolomeo que comenzó Copérnico. Según Kuhn, en la revolución se me olvidó el nombre completo, de la estructura científica, el tema del cambio del sistema proviene más que nada, bueno, a menos de que obviamente habían cosas que definitivamente no cuadraban, pero las cosas no cuadraban eran porque el sistema se utilizaba para lo que era la siembra, o sea, el producto, la parte económica. Entonces habían cosas que no cuadraban, pues, ¿no? Entonces, todo eso conllevó al cambio y a la propuesta que hizo Copérnico por ese lado. Y lo otro que sí quería preguntarle al profesor Félix era que por favor, si me equivoco, que por favor me corrijan, pero el señorito Bray había propuesto, era la teoría, que si mal no recuerdo, decían los libros que se llamaba geoheliocéntrica, pero era también un tanto en función de colocar al hombre en el centro y todo lo demás que rodara en función de él. Era como que buscando entre comillas, ¿no? Llevar la cosa en paz con Dios y con el diablo, ¿no? O sea, yo digo que de verdad el planeta se mueve, pero tengo que mantenerme vivo porque si no la iglesia me mata. Pero si mal no recuerdo, creo que el nombre científico era
la teoría geoheliocéntrica. Por favor, si me pudiera recordar un tantito ahí eso, por favor. Y gracias nuevamente, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Oye, sí, lo que tú dices es cierto, solo que entiendo que eso no funcionó para nada, o sea, fue algo efímero, pasó rápido, y cuando leo ahí que fue tan efímero, que pasó rápido, yo tampoco profundicé en ese tipo de cosas, sí, pero parece que era un modelo bien harto, complicado, donde no sé, los planetas se movían alrededor del Sol, pero de alguna manera también se movían alrededor de la Tierra y eso, quién sabe a dónde iría a parar. Yo ni siquiera me detuve a buscar información ahí al respecto. Por eso no te puedo dar una respuesta bien contundente, una respuesta que aclararía ese tipo de cosas. Ahí discúlpame realmente porque ciertamente le pasé por encima a eso. Con las preguntas tenemos la mano levantada de Jafita Tellería. Sí, me disculpa la pronunciación del nombre, pero Tellería podría entonces ya realizar su pregunta. Adelante. Bueno, primeramente felicitar al profe por su clase tan asertiva. Yo soy docente y me llama mucho la atención dos puntos importantes que tal vez para mí sean nuevos ahorita y que en nuestro sistema educativo no se ha hecho la corrección. Para muchos ahorita se sigue representando el sistema solar porque tenemos muy arraigado de que el Sol se encuentra en el centro y que las órbitas se representan de manera circular y no elípticas. Entonces, pues es necesario actualizarnos y agradezco este tipo de diplomado porque cosas tan sencillas como esta estamos dándole a nuestros estudiantes de manera errada. De hecho, en días pasados se hizo unos cierres de proyecto donde se daban el sistema solar y ocurría esto, pues el sistema siempre estaba en el centro y alrededor las órbitas de manera redondas y no elípticas. Y de verdad que este detalle es importante, empezar con cosas así con nuestros estudiantes de manera gráfica para que ellos aprendan la realidad. Y bueno, profe, muy asertivo porque esto lo llevo al campo laboral. Esto. Bueno, mira, eso que acabas de decir, bueno, es cierto, a nosotros también, cuando estaba también en primaria, nos enseñaron. Eso es como una primera aproximación, digamos, a lo que representa el sistema solar. Y sí, evidentemente lo siguen representando como círculos concéntricos, como era qué sé yo, la idea de Copérnico. Pero pasa también lo siguiente, hay las elipses, las trayectorias elípticas de la Tierra y muchos planetas son casi circulares. Las que se alejan bastante de ser un círculo, creo que es la de Mercurio y si mal no recuerdo es Urano. Pero en una representación inmediata para un niño, yo creo que está bien ponérsela en principio como un círculo, porque sería la primera imagen sí, en aproximación que se tendría, pero manteniendo en mente, por supuesto, que realmente no son elípticas, perdón, no son circulares y que el Sol no está necesariamente en el centro. Aquí está mi colega Orlando Jalona, que también tiene respuesta al respecto. Sí, gracias por la pregunta, profesora. Es un comentario que quiero hacer al respecto, ¿no? Explicar, llevar a la escuela estos conceptos no es nada fácil. Sin embargo, uno se la puede ingeniar presentando previamente algunos recursos didácticos que permitan visualizar conceptos que podían ser complicados, pero uno, como experto pedagogo, pues lo podía simplificar bastante, ¿no? Me refiero a lo siguiente. Yo sé que Feli lo va a hacer posteriormente, el profesor Feli lo va a hacer posteriormente, pero antes de entrar en el tema de explicación de cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, uno podría presentarle una experiencia a los niños, si se trata de niños de la escuela,
bueno, incluso muchachos de bachillerato también, estudiantes de bachillerato, una forma de obtener el elixir con una cuerda. Agarramos nuestra cancha, ponemos, estoy exagerando, agarramos la cancha, en la cancha colocamos 2 clavos, en cada clavo colocamos el extremo de una cuerda y con eso podemos nosotros trazar, estirando la cuerda, podemos trazar un elixir con tiza o con cualquier otro material a lo largo o sobre el piso de la cancha. Y nos vamos a dar cuenta con esta experiencia que si nosotros esos dos clavos los acercamos o los alejamos posteriormente, la figura que se nos forma va a variar entre una circunferencia perfecta y una circunferencia aplastada. Mejor dicho, un elixir. Esas son experiencias muy bonitas que yo sé Félix la va a presentar posteriormente. Gracias. Profesores, leyendo un poco el chat de lo que han escrito en el chat, tenemos, por ejemplo, Noel Subero escribe sobre cómo se medía el tiempo de un año antes de Copérnico. Profesor, valdría el mencionar que las culturas antiguas se basaban en los ciclos de las cosechas para así dar paso a sus celebraciones o rituales de alguna forma periódica. Tenemos también dentro del chat a Diorquis Jiménez. Él pregunta, me gustaría saber cómo se ha observado Betelgeuse en los últimos días y qué se piensa de ello. Vamos a continuar con otra pregunta. Vamos un momento a rodar el chat para dar la pregunta. La pregunta de Diorquis Jiménez, me gustaría saber cómo se ha observado Betelgeuse en los últimos días y qué se piensa de ello. Mirna Vegas pregunta, buenas tardes, ya finalizando la clase, que por cierto estuvo muy nutrida de conocimiento, pero me gustaría preguntarle, profe Aguirre, si mencionó sobre la fórmula estándar, por así decirlo, del cálculo de una elipse en el plano ordenado. Repito, me gustaría preguntarle, profe Aguirre, si mencionó sobre la fórmula estándar, por así decirlo, del cálculo de una elipse en el plano ordenado. Esa es mi pregunta. Gracias. Eber Suárez pregunta, ¿cómo empezaron en la astronomía? Mira, con respecto a la pregunta esta del elixir, no, yo no he desplegado absolutamente nada hasta ahora de la fórmula del elixir. Sin embargo, eso es justamente lo que yo quiero poner a continuación, porque como vimos, hay un micrófono, porque como vimos, la elixir ya comienza a ser la protagonista principal de esto que tiene que ver con las órbitas, y ya que es la protagonista principal, como lo dije ahí al final, merece que la describamos con sus propiedades, desde la geometría plana, y ver cuáles son las características que le asociamos efectivamente con los hechos físicos. Y sí, buscaremos, me supongo que cuando dices ordenadas y eso se te está refiriendo a ese gráfico cartesiano. Buscaremos cuál es la mejor forma de representarla para que no se haga tan complicada al asociarla a las órbitas de los planetas, de los cometas, de todos esos astros ahí, de los cuales vamos a tocar un poco. No sé si eso responde tu pregunta tal como la formulaste, pero así fue que la entendí. Bueno, vamos a darle el paso a Berta Cañizales, quien tiene la mano levantada con derecho a pregunta. Adelante, Berta Cañizales. Hola, buenos días, bueno, ya casi buenas tardes. Yo no tengo ninguna pregunta, estoy encantada de las clases. Es una manera de recordarme por qué me gusta la astronomía y por qué le estoy dando astronomía a mis estudiantes. Yo trabajo en una escuela de granja agropecuaria y para este año tengo 9 estudiantes en un grupo de astronomía. Y yo creo que el ver la fascinación de los
estudiantes con la astronomía. Ahorita ya saben qué es astronomía, porque tengo un chiste muy particular de una docente que yo le digo, mira, voy a crear una brigada de astronomía. Y me dice, ¿vas a hacer comida? Y yo, ya va, aguánteme ahí, ¿no? Entonces, muchas gracias, de verdad, muy encantada y no tengo cómo agradecerle. Gracias, Berta, por el comentario. Y bueno, menos mal que fue gastronomía y no astrología, que es la más común de las confusiones. Excelente. Tenemos la mano aquí levantada de Aarón Gómez. Por favor, Aarón Gómez, adelante, puede hacer su pregunta. Aló, buenas tardes para todos. Primeramente, felicitar al equipo organizador del diplomado y al profesor que hoy, el facilitador que estuvo hoy con nosotros. Yo quisiera hacer más que una pregunta, un comentario para aportar, pues, y en vista de todas las situaciones, pues, de la situación país, conectividad, electricidad, cosas. Pienso que deberían, por lo menos a manera de propuesta, estos videos, hay muchos ya videos hechos en YouTube, en el cual explican fácilmente esta situación y así evitar pues estas complicaciones que a última hora nos pueden suceder y que ninguno de nosotros escapamos. Puede suceder y entonces la buena intención y la preparación que tuvo el profesor lastimosamente se ve un poquito retrasada por eso, pues. Y bueno, más que nada eso, felicitarlos, decirles a todos que continúen así. Nosotros vamos a estar atentos, mi hijo y yo, a cada una de estas clases y bueno, estamos a la orden en cualquier cosita, en esta cuestión del diseño de video, la cuestión de PowerPoint, para tratar así y hacer un poquitico más amena y más rápido no existan pues los inconvenientes y los retrasos al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Aarón. Pues un poco el interés o la intención de hacer el video de esa manera es precisamente para demostrarle a todos lo que es una física coloquial, una física traída de los libros y de la teoría y de YouTube a una persona de carne y hueso en un lugar normal y corriente donde esté la gente caminando, donde estén pasando por un lado y por el otro y que efectivamente se siguen cumpliendo los principios físicos. La conectividad del Internet, por supuesto, pero de hecho fue más bien una confusión en cuanto a la forma de subir el video. Así que por supuesto que esa parte tecnológica esperamos irla controlando e irla asumiendo, pero el gusto por la física natural, la física de la calle, la física de cualquier tipo de trabajo natural, siempre va a mantenerse con nosotros. Esa es la idea y esa es una de las metas de este diplomado, que podamos de alguna manera, dentro del rango de la divulgación científica, sacar adelante el concepto de la física, del formalismo del libro, del formalismo de la ecuación, para poder demostrarlo y llevarlo en cualquier espacio que podamos reproducirlo. Así que nada, excelente. Aquí seguimos. Tenemos la mano levantada de José Ángel Mora y con la mano de José Ángel Mora vamos a cerrar la sesión de preguntas. Recuerden que es el primer bloque de clases de los próximos 4 meses. También tenemos que poder distribuir el tiempo y entonces con la pregunta de José Ángel Mora hacemos el cierre de este primer ciclo hasta el día de mañana cuando tengamos la primera clase de este servidor Ángel Díaz y de la profesora Franci Oviedo. Ya a través del grupo de Telegram en el resto del día les estaremos pasando información. Para los que han preguntado si se están grabando las clases, si se está tomando asistencia, todo eso lo estamos tomando en consideración y poco a poco les iremos informando cuál va a ser el proceso para que todos estemos registrados definitivamente en el diplomado. Va a haber un formulario de inscripción definitiva y ese formulario va a incluir a las personas que participen en las 3 primeras clases, al menos en las 3 primeras semanas, para poder solventar los problemas de electricidad, solventar los problemas de conectividad y que podamos estar seguros de conformar un grupo bien homogéneo interesado en la divulgación científico-astronómica.
Entonces damos el paso a José Ángel Mora. Santiago Flores entró por allí, dependiendo de la rapidez de José Ángel en la pregunta, podríamos entonces dar un paso, pero ya con esto vamos finalizando la tanda del día de hoy. Adelante, José Ángel. Gracias a todos. Gracias, Ángel. Gracias a todos, a todas, amigos invisibles que en este momento compartimos esta experiencia formativa. Agradecido me siento de poder participar en ella y que esto esté sucediendo en mi país, en mi ciudad, en mi estado. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos. ¿Verdad? Realmente más que pregunta es una aseveración para complementar lo que dijo la compañera que me precedió y justamente que es cuando hablamos de la representación del sistema solar en la escuela y particularmente la representación del sistema solar en los libros. Tanto la escala de las distancias como la escala de los tamaños está equivocada, puesto que no corresponden a la realidad ni tanto las distancias que se separan a los planetas entre sí o el astro rey o las distancias o los tamaños de cada uno de ellos. Entonces se hace con una convención para colocarlos en el libro y que quepan en un cuartito de página. Pero realmente si tuviera el Sol de solo 6 centímetros de diámetro, ¿verdad?, no cabría en la ciudad el sistema solar completo. Entonces es un error repetido que se ha convertido en norma y se ha convertido en una tara para comprender realmente las dimensiones de nuestro el sistema solar y con ello las dimensiones de nuestra galaxia y con ello las dimensiones de nuestro universo. Muchísimas gracias. Sobre todo la profesora Berta, ¿no? Ella comentó que trabajaba en una escuela granja con niños. Es interesante llevar la astronomía a una escuela de este estilo. Uno podría pensar que no hay ningún vínculo entre la atención que se hace en una escuela granja y la astronomía, pero hay bastante. Están íntimamente relacionados. Simplemente pensando en los ciclos de siembra, ya uno piensa en el movimiento del Sol, el movimiento de los planetas, en el movimiento de las estrellas durante todos los días y todo el año. Pero aparte de eso, oye, qué bueno que profesora Berta esté motivada por enseñar la astronomía en un espacio donde no está ese contenido en los programas de ciencias, ni de ciencias naturales, ni de física. Habrán unos que otros conceptos, pero por lo general, como astronomía, un tema de astronomía particular, pues no. Y lo interesante de la astronomía en ese espacio que usted tiene es que se puede hacer astronomía a pepa de ojo. Mejor dicho, con el ojo pelado. Es decir, sin telescopio. Solamente mirando el cielo como lo hicieron nuestros ancestros. Y miren todo lo que lograron. Miren todas las construcciones que comenté hace rato que levantaron a lo largo de toda la América. Los aztecas, los mayas, los incas, y todas las conclusiones a las cuales llegaron en cuanto al movimiento del sistema solar y de la esfericidad de la Tierra. Nosotros pensamos siempre en estos conceptos, y los asociamos con el conocimiento que nos llegó de Europa, pero no. Aquí mismo hubo un desarrollo valioso del conocimiento astronómico. ¿Por qué? Porque todas las noches estábamos viendo el cielo, todos los días estábamos viendo el sol, la luna, de noche las estrellas. Y dentro de todos nuestros pueblos aborígenes hubo científicos, no en el sentido que manejamos nosotros actualmente, sino en otro sentido, ya en la compenetración del hombre con el universo, del hombre con la tierra, con la madre tierra. De modo que la felicito por esa
iniciativa, profesor. Estamos a la orden para intercambiar, si gusta, cualquier material que bien pueda hacerle llegar. Perfecto, aunque tenemos la mano levantada de Mayra Montilla y de Berta Cañizales, vamos a, respetando el tiempo y el espacio de todo este diplomado, vamos a hacer un trato entre todos. Vamos a hacer esas preguntas, por favor, de Mayra Montilla y de Berta Cañizales a través del grupo de Telegram. Y de esa manera los profesores podrán dar su respuesta, ya sea a través de una nota de audio, ya sea a través de un texto, ya sea a través de un archivo adjunto que les puedan colocar, y de esa manera vamos distribuyendo el tiempo para que entonces los demás también puedan conocer esa pregunta. Saludos a todos los que acaban de entrar finalmente. Tenemos a Marianela León desde el estado de Nueva Esparta, tenemos personas que han estado entrando por allí que tenían problemas con la conexión y esperamos de alguna manera lograr una estabilidad para todos dentro de las clases del diplomado. Nos disculpan los que quedaron con la mano arriba, los estamos invitando directamente a que hagan las preguntas a través del canal del Telegram. Ya dejamos en el chat el link para que terminen de ingresar los que no habían ingresado y vamos a ir nosotros llevando la estadística para luego hacer un grupo cerrado sin más personas que entren, pero que podamos escribirnos e interactuar entre todos en el chat. Muchísimas gracias. Santiago Flores también lo invitamos a que haga su pregunta a través del chat de Telegram, y por el día de hoy les damos las gracias a todos y nos vemos entonces el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. A las 8 de la mañana vamos a irles dando el link de conexión para mañana y esperemos que pueda ser relativamente estable como el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.